Tengo 78 años y hay noches en las que no puedo dormir porque sigo viendo los mismos rostros que no supe mirar cuando aún estaban conmigo. No hablo de la muerte como algo lejano, la siento cerca, en el cuerpo, en la lentitud de las manos, en el silencio de la casa cuando cae la tarde. No me asusta morir. Me pesa haber entendido demasiado tarde a quién estaba perdiendo mientras seguía vivo. Hoy el tiempo se siente distinto. No corre, se queda quieto, y en esa quietud aparecen recuerdos que antes empujaba hacia atrás, como si no fueran importantes. Ahora lo son todo. Cuando eres joven, crees que perder es algo grande, una tragedia, un accidente, una despedida final. Nadie te dice que también se pierde de a poco, día a día, en gestos pequeños, en palabras que no dices, en miradas que no sostienes. Yo empecé a perder a los míos muy temprano, solo que no lo supe. En mis 20 y 30 años pensaba que estaba haciendo lo correcto. Trabajaba mucho, llegaba cansado, me decía a mí mismo que era por ellos, por la familia, por el futuro. Esa palabra, futuro, la usé como excusa durante décadas. Recuerdo volver a casa y encontrar la mesa puesta, el ruido de los platos, una conversación empezada que yo cortaba sin querer, no por maldad, por cansancio, por esa necesidad absurda de silencio después de todo el día hablando con otros. Luego hablamos, decía. Ahora no puedo, decía. Después, decía. El después se convirtió en costumbre. Mis hijos crecieron frente a mí y no me di cuenta. Aprendieron a no interrumpirme, a no contarme ciertas cosas. Yo pensaba que era independencia, era distancia. Mi hija no me contó cuando se enamoró por primera vez. Mi hijo lloró el primer día de escuela y no estuve allí. Me enteré años después. Mi esposa me miraba distinto con los años, no peor, más callada, menos insistente. En ese momento lo agradecí. Pensé que nos entendíamos sin palabras. Qué error tan cómodo. La rutina es peligrosa porque no duele, no grita, se instala como algo normal. Te convence de que todo está bien porque nadie se va, porque todos siguen ahí, al menos físicamente. Yo confundí presencia con cercanía. Los fines de semana estaba en casa, pero mi cabeza seguía en otro lado, pensando en pendientes, en problemas, en responsabilidades que parecían más urgentes que una conversación sin rumbo. Mis hijos jugaban. Papá, ven a jugar, decían. En un rato, respondía. Ese rato nunca llegaba. Luego crecieron y ya no preguntaban. Me decía que habría tiempo. Siempre hay tiempo, hasta que no lo hay. Recuerdo una tarde en particular. Era verano. El sol entraba por la ventana. Mi hijo quería mostrarme algo que había hecho. Era pequeño, quizás 7 u 8 años. Había tomado un papel, dibujado algo. Estaba emocionado. Sus ojos brillaban. Lo que había dibujado no era importante. Al menos no para mí. Un dibujo, creo. Quizás una casa, quizás un auto, quizás nuestra familia. No sé. Nunca lo miré. Yo estaba leyendo el periódico. La página de economía, la de deportes, no sé. Pero recuerdo esto. Tenía un periódico en las manos y actuaba como si fuera muy importante. Como si el mundo estuviera en ese periódico. Como si la luz en los ojos de mi hijo valiera menos que esas páginas. Papá, mira, dijo. Un momento, dije, sin mirar. Papá, mira lo que hice, dijo otra vez. Ahora estoy ocupado, espera un poco, dije. Había impaciencia en mi voz. No tenía intención de herir, pero herí, porque a esa edad los niños sienten todo. Cada tono, cada pausa, cada rechazo. Le dije que esperara. Se sentó allí, sosteniendo el papel. Esperó. Brincó en la silla, balanceó sus pies. Me miró. Yo seguía en ese periódico. ¿Cuánto duró? Quizás 2 minutos, quizás 5, quizás más. Para el niño debió parecer una eternidad. Luego se levantó. ¿Papá?, dijo una última vez. Ni siquiera respondí. No escuché o elegí no escuchar. Ya no importa. El resultado es el yo mismo. Se fue. Dejó el papel en el suelo y se fue, en silencio. Ni siquiera cerró la puerta con fuerza. Solo se alejó. Recuerdo su espalda alejándose. Esa pequeña espalda. Los hombros caídos. Cómo se apagó su emoción. Y yo me quedé allí sentado. Leí mi periódico. Minutos después olvidé lo que estaba leyendo. Pero nunca lo olvidé a él. No recuerdo qué estaba leyendo. Pero recuerdo su espalda alejándose. Sus hombros caídos. Ese dibujo en el suelo. Nunca entenderé por qué no tomé ese dibujo. ¿Por qué no lo colgué en mi pared? ¿Por qué no lo guardé como un tesoro? Porque ese dibujo era un regalo. Era amor. Era confianza. Decía, eres mi héroe, papá. Y yo lo rechacé, sin siquiera darme cuenta. Eso se repitió de muchas formas, con todos, y cada vez, sin darme cuenta, los entrené para no buscarme, como los perros de Pavlov, pero al revés. Les enseñé que papá está ocupado, papá está cansado, papá no escucha, papá no se interesa. Aprendieron. Aprendieron bien. Mi hija ya no me contaba que soñaba. Mi hijo no me contaba qué pasaba en la escuela. Mi esposa no compartía sus preocupaciones. ¿Era esto lo que quería? ¿Paz? ¿Silencio? Lo obtuve. Pero el precio fue alto. Los años pasaron, como hojas de calendario. Miras y han pasado 10 años, 20 años. ¿Dónde pasaron? ¿Cómo pasaron? No lo recuerdas. Solo recuerdas esto. Siempre estabas ocupado. Siempre hacías algo, pero no hacías lo realmente importante. Amar, escuchar, estar presente. Las conversaciones se volvieron prácticas, transaccionales. ¿Cómo estuvo la escuela? Bien. ¿Qué vamos a comer? Lo que haya. Necesito dinero. Toma. Horarios, necesidades, logística. Flujo de información, pero sin alma, sin amor, sin cercanía. Nuestra casa funcionaba como una oficina, eficiente, sin problemas, muerta. Dejamos de hablarnos de lo que dolía, de lo que soñábamos, de lo que temíamos. Esas conversaciones profundas, esas filosofías de medianoche, esos miedos y sueños compartidos, todo se fue, porque yo no abría espacio, porque yo cada vez castigaba el acercamiento. Creía que eso era madurez. Ya no lidiamos
lidiamos con dramas innecesarios, decía. Todos saben lo que tienen que hacer, decía. Nos volvimos una familia eficiente, decía. ¿Eficiente? La eficiencia es para fábricas, no para familias. Pero entendí esto demasiado tarde. Es un abandono lento, una desaparición invisible. Cuando alguien se cansa de intentar, no siempre empaca y se va. A veces solo se apaga. La luz interior se apaga. La voz baja. Las expectativas disminuyen. Se queda allí, pero ya no está realmente allí. No vi cómo se apagaban. No quise ver. Vivía en mi propio mundo, en mi propia cabeza, en mis propias preocupaciones, mis propios planes, mi propio ego. Ellos eran solo decorado, figuras de fondo. El personaje principal era yo, siempre yo. Pensaba que el amor era algo que se sostenía solo, que mientras no hubiera gritos ni peleas, todo estaba bien. Nunca entendí que el silencio también puede ser una forma de despedida. En mis 40 años empecé a notar algo extraño. La casa se sentía más grande, las risas menos frecuentes, las comidas más rápidas, pero en lugar de acercarme, me refugié más en lo que conocía, en lo seguro, en el rol que sabía cumplir, trabajar, proveer, cumplir. No supe cuidar. El costo no llegó de golpe, llegó como llegan las arrugas. Un día te miras al espejo y no recuerdas cuándo aparecieron, solo sabes que ya están ahí. Mis hijos dejaron de contarme sus problemas, mi esposa dejó de preguntarme cómo estaba. Yo no reclamé, pensé que así era la vida adulta, cada uno en lo suyo. Qué forma tan elegante de perderse. Ahora, sentado aquí, puedo ver con claridad escenas que en su momento parecían insignificantes, momentos en los que alguien me necesitó y yo estaba ocupado siendo correcto en lugar de estar presente. No hubo una gran discusión, no hubo una puerta cerrándose con fuerza. Hubo algo peor, costumbre. La costumbre de no decir te escucho, la costumbre de no preguntar ¿estás bien? La costumbre de asumir que mañana sería igual que hoy, pero mañana cambia sin pedir permiso. El verdadero quiebre no llega con ruido, llega cuando te das cuenta de que ya no te buscan, de que ya no eres el lugar al que regresan, y cuando lo notas, ya ha pasado demasiado tiempo. Hoy entiendo que no perdí a nadie de un día para otro, los fui perdiendo mientras creía que estaba cumpliendo, mientras me decía que el sacrificio justificaba la distancia. Nadie me advirtió que el amor necesita atención diaria, no grandes gestos, atención, presencia, escucha, o tal vez sí me advirtieron y yo no quise escuchar. A esta edad los recuerdos no piden permiso, llegan, se sientan contigo y te hacen preguntas incómodas. ¿En qué estabas pensando? ¿A quién estabas eligiendo realmente? ¿Valió la pena? No tengo respuestas que me tranquilicen, solo sé que aprendí demasiado tarde a quién estaba perdiendo y que el tiempo, cuando se va, no vuelve a explicar nada. Hay un momento en la vida en el que todo se vuelve más lento, no solo el cuerpo, también las certezas. En mi caso, la claridad llegó cuando ya no tenía dónde aplicarla. Mi esposa enfermó sin hacer ruido. Al principio eran detalles pequeños, olvidos, cansancio. Dejó caer una taza, olvidó un nombre, se volvió más lenta en las escaleras. Lo notaba pero no preguntaba demasiado. Es la edad, decía. Todos envejecemos, decía. Es normal, decía. Seguía creyendo que lo importante era no desarmar la rutina. Qué ironía, hablando de rutina mientras la muerte llamaba a la puerta. Cuando le pedí que fuera al médico, dijo, luego voy. Usó mi respuesta. Ese luego. Había una justicia amarga en eso. Yo durante años le dije luego. Ahora ella me decía luego a mí. Pero la enfermedad no espera. Empeoró. En meses se hizo evidente. No era solo la edad. Había algo serio. Pruebas, doctores, diagnóstico. Palabras que no quieres escuchar. Pero las escuché. Y en ese momento entendí. El tiempo se acabó. Realmente se acabó. Un día, sentados en la cocina, me dijo algo que aún escucho con nitidez. Tomábamos té. El sol entraba por la ventana. Era un momento normal. Pero lo que dijo no era normal. No pasa nada, dijo. Ya estoy acostumbrada. ¿Acostumbrada a qué? Pregunté. Realmente no entendí. Me miró. Esa mirada larga, triste, pero no enojada. A ti, dijo, a que no estés. No hablaba de la enfermedad. Hablaba de mí, de mi ausencia, de años de ausencia emocional. Y lo más doloroso, que lo había aceptado, ni siquiera protestaba, no peleaba, solo lo señalaba. Como un hecho, como que el cielo es azul, como que yo estaba lejos. Ahí entendí algo tarde. Cuando alguien deja de pedir, no es porque ya no necesita, es porque aprendió que no va a recibir. Se cansó de intentar, de la desilusión, del desencanto. Y ya no hay energía, no hay fantasía, no hay esperanza. La acompañé en el hospital. Estuve ahí físicamente como nunca antes. Horas sentado junto a una cama. Días, semanas. Le tomé la mano. Por primera vez le tomé la mano durante largo tiempo. Qué pequeñas eran sus manos. ¿Cuándo se habían vuelto tan pequeñas? ¿Cuándo se habían enfriado tanto? No lo sabía, porque no le tomaba la mano antes. Estaba ocupado, estaba cansado, no lo necesitaba. Qué tonto. Pero el daño no se repara con presencia tardía, horas tardías, toques tardíos, palabras tardías. No hay gesto que recupere años de ausencia emocional. No puedes. Es imposible. Si no riegas un árbol durante 10 años y luego le echas litros de agua en un día, el árbol ya murió. Intenté hablar. Te amo, le dije. ¿Era la primera vez? Quizás. O quizás era la primera vez que lo decía así, con ese peso, con esa conciencia. Lo sé, dijo. Pero había una pregunta en sus ojos. ¿Ahora? Decían. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no durante años? Intenté preguntar. Decir cosas que había guardado durante décadas. ¿Tienes miedo de algo? ¿Fuiste feliz? ¿Fui suficiente? Pero las palabras ya no tenían el mismo peso. Llegaron tarde, demasiado tarde. Llegaron cuando el cansancio era más fuerte que la esperanza. De todos modos ya sabía las respuestas. Lo sabía en
en mi interior. Recuerdo nuestra última conversación. Abrió los ojos, me miró. ¿Estás triste? Dijo. Mucho, dije. ¿Por qué? Dijo. Porque te vas, dije. Movió la cabeza, lentamente. No, dijo. Porque entendiste demasiado tarde. Tenía razón, siempre la tuvo. Murió una mañana tranquila, sin dramatismo, como había vivido conmigo los últimos años, en silencio, sin quejas, lentamente. Le sostenía la mano. Finalmente le sostenía la mano, pero ya no podía sentirlo. Ya no importaba. Ya no era relevante. Era demasiado tarde. Ese día la casa quedó en silencio absoluto. Un silencio distinto, definitivo. Mis hijos vinieron, me ayudaron, me abrazaron. Fueron correctos, amables, pero no íntimos. Ya no era su refugio. Era alguien a quien respetar desde lejos. Y ahí apareció la soledad verdadera. No la de estar solo, sino la de no ser necesario para nadie. Con el tiempo entendí algo doloroso. Uno no pierde a las personas cuando se van. Las pierde cuando deja de ser parte de su mundo interior. Yo había quedado afuera hacía años. Hoy me despierto temprano. No porque tenga algo que hacer, sino porque el cuerpo ya no sabe dormir hasta tarde. Camino por la casa despacio. Todo está en su lugar. Demasiado en su lugar. A veces hablo solo, no por locura, por costumbre antigua, como si aún hubiera alguien escuchando. Pienso mucho en lo que no dije. No en grandes declaraciones, en cosas simples. Cuéntame más. Estoy aquí. Me importas. Nunca pensé que esas frases fueran urgentes. Si pudiera volver atrás, no cambiaría mi trabajo, ni mis errores grandes. Cambiaría las pequeñas ausencias, esas que parecen inofensivas, esas que se acumulan hasta que ya no queda nada que sostener. No le hablo a los jóvenes como quien enseña. No tengo autoridad para eso. Solo comparto lo que aprendí tarde. Las personas que amas no te esperan para siempre, no por falta de amor, por cansancio. El tiempo que no das no se guarda, se pierde. No esperes a que alguien se vaya para darte cuenta de que ya se estaba yendo. Ahora me queda poco, lo sé, no con tristeza, con claridad. Y esa claridad pesa. Si alguien escucha esto y siente una incomodidad leve, una duda pequeña, no la empujes. Escúchala. A veces es la única advertencia que llega a tiempo. Yo ya no puedo recuperar a quien perdí. Solo puedo decirlo en voz alta, mientras aún respiro. Si esto te dijo algo, tal vez no sea casualidad. Eso es todo.